Todos nosotros hemos leído o al menos escuchado que Dios en esencia es amor. Y en la Escritura se habla mucho acerca de esta temática porque definitivamente exalta este sentimiento en Dios. Si habláramos de ese amor que, como la Biblia lo describe, que sobrepasa todo entendimiento, podríamos citar porciones como en la carta a los Romanos, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunos dicen que el corazón de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Y que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se habla del apóstol Juan, algunos lo identifican como el apóstol del amor, le llaman de esa manera. Haciendo referencia, no tanto al evangelio, aunque su evangelio exalta mucho el amor, pero exaltando más las cartas de Juan. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un personaje del que poco se habla, y algunos dicen que es el profeta del amor. Ahora, no es del amor comercial, no es del amor mercadológico, podríamos decirle, como lo que se ha celebrado esta semana. Y es que cuando hablamos del amor de Dios, hermano, definitivamente que no podríamos pasar por alto los primeros 3 capítulos del libro del profeta Oseas. Si usted nunca ha leído Oseas, se ha perdido, hermano, quizás para describirlo levemente, de la más trágica historia de amor que se pudo haber escrito. Y es tan controversial, porque mientras que algunos afirman que es una historia literal, algunos otros dicen no, es una representación alegórica. Y la discusión entre los que dicen que es una alegoría y los que dicen que es una historia verídica y que Dios lo estableció así para mostrar el inmenso amor de Él, hermano, para con su pueblo, para con Israel y lógicamente también para nosotros. Entonces, esta mañana vamos a meditar en eso específicamente, en una trágica historia de amor, aunque para nosotros sería una victoriosa historia de amor. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, y leemos, hermano, a partir del versículo 1, para poder iniciar la meditación de esta mañana. Oseas, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Y si a ustedes de los que les gusta aprender y pues tener en cuenta ciertos aspectos importantes de la Biblia, Oseas tiene el mismo significado del nombre Josué. Josué y Oseas es la misma raíz, al igual que Josué, Oseas y Jesús significan exactamente lo mismo. ¿Qué significa Oseas entonces? Significa salvación. ¿Qué significa Oseas, hermanos? Salvación. Es la misma raíz del nombre Josué y del nombre Jesús. Entonces, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: palabra de Jehová. A ver, juntos, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyanos con tu palabra. Queremos aprender más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera distinta de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Nuestro propósito en esta mañana es exaltar ese amor incomprensible, hermanos, de parte de Dios, que, repito, muchas veces es bien complicado entenderlo, quizás desde cualquier otro punto de vista y no tal y cual lo plantea la Escritura. Y en este caso específico,
pues vamos a procurar desarrollar la historia, hermano, por supuesto, extraer la enseñanza, pero yo le invito a que usted pueda leerlo detenidamente allá en su casita, porque definitivamente, hermano, es una historia impresionante. Un dato adicional antes de continuar es que el profeta o el libro tiene un contexto que es en el reino dividido, como muchas veces hemos hablado, cuando Israel, hermano, se partió en dos. Reino del sur fue Judá, el reino del norte fue Israel. La mayoría de los profetas desarrollaron su ministerio en Judá, en el reino del sur. Fueron dos profetas los que se identifican en la palabra que desarrollaron su ministerio en el reino del norte, o sea, Israel. En este caso, los dos profetas fueron Jonás y Oseas, los únicos dos, repito, que se registra que desarrollaron su ministerio en un contexto completamente pagano, en un contexto completamente pagano. Y eso es importante para entender el mensaje de Dios a través del profeta. ¿Qué pasó con Israel? La mayoría, todos sus reyes, hermanos, fueron paganos, no fueron de la descendencia de David. Todos ellos, hermanos, y digámoslo de esta manera, influyeron para que el pueblo se apartara de la adoración a Dios. Promovieron, hermanos, los lugares altos, que eran lugares de adoración pagana, y apartaron al pueblo del Dios verdadero. Entendiendo eso, vamos a comprender, hermanos, lo que Dios hizo con el profeta Oseas. Y aquí entramos en detalle. Le dije hace un momento, para muchos es complicado, porque dicen, no puede ser, ¿cómo es posible? Y disculpe la comparación, disculpe la forma como se lo voy a ilustrar, pero quisiera que pudiéramos entrarnos, hermano, en la historia. Si usted tiene un hijo, si usted tiene una hija, yo le preguntaría a usted, yo me pongo en ese lugar también, ¿qué quisiera yo? Una persona para que acompañara a mis hijos en el resto de sus vidas. Todo padre o toda madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Si usted tiene un hijo varón y le dijera, hijo, ya es tiempo, vaya y busque una novia, ¿verdad? Para que usted pueda, pues, iniciar una vida de hogar, para que usted pueda, pues, constituir su familia. Hermano, ¿dónde le recomendaría a usted ir y buscar a una compañera? O si usted tiene una hija, ¿dónde le diría usted, vaya hija, y que allí hay buenos hombres, allí hay hombres responsables? ¿Dónde le recomendaría a usted ir? ¿Acaso usted como padre o madre de un jovencito, bueno, de un caballero, usted le mandaría, y repito, disculpe la comparación, usted lo mandaría y le dijera, hijo, vaya a aquel prostíbulo y de ahí usted tiene que salir con una esposa? Hermano, ¿quién se sentiría cómodo con eso? ¿Quién se sentiría cómodo en esa situación? Por eso le dije de que para muchos es chocante, porque Oseas, hermano, la Biblia no hace una descripción desagradable de él. Es poco lo que se sabe de Oseas, pero lo que sí sabemos es que Oseas era un hombre de Dios. Oseas era alguien, hermano, que había consagrado su vida para Dios. Y de repente viene Dios, hermano, y le dice las siguientes palabras, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, ¿quién dijo, hermanos? A ver, ¿quién dijo? No fueron los amigos, no fueron otras personas, no fue la familia, fue Dios mismo. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer. ¿Qué le dijo? Ojo, que esta expresión cuando dice, ve y tómate una mujer fornicaria, no está hablando de alguien, hermano, que haya tenido relaciones sexuales previo al matrimonio. Está hablando de una persona que se dedicaba a la prostitución. Ese es el contexto real de este pasaje. Entonces dice, ve y tómate una mujer fornicaria, ve y tómate una prostituta e hijos de fornicación, porque, y aquí viene la comparación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora, hasta ahí entendemos, hermano, que Dios le estaba diciendo al profeta, vas a tomarte una prostituta, vas a tener hijos con ella, o ella ya viene con hijos que no son tuyos. Ese es un problema. Diríamos, no, el problema no es ese. El problema no es ese en sí. El detalle, hermano, es que este personaje, llamémosle así, este personaje no iba a cambiar su conducta, su comportamiento. Hay una palabra que a veces, no sé con qué intención algunos la puedan usar, pero existía o existe la palabra honrar. Existe la palabra honrar. Lastimosamente,
y lo digo lastimosamente, se ocupa mayoritariamente para las señoritas, cuando tal vez una persona, repito, lastimosamente se ocupa mayormente para las señoritas. Cuando una persona ha tenido una vida, pues llamémosle promiscua, cuando ha tenido una vida de repente inapropiada, y viene alguien y decide tomar a esa persona y casarse con ella, entonces muchos se escandalizan. Bueno, el proverbio habla de eso, ¿verdad? Que la gente, que el pueblo, que la ciudad se escandaliza cuando un hombre noble toma a una muchacha por mujer. Y existe la palabra honrar, dice, oh, la honró. O cuando alguien había sido lastimosamente pues abandonada y pues dejada en una condición desagradable, y viene alguien y decide tomar a esa persona, hermano, dice, la honró. Entonces aquí la expresión no es que el profeta iba a tomar a una prostituta y le iba a honrar, y aquella mujer iba a valorar lo que aquel hombre hizo por ella, rescatarla de esa condición y ponerla en una condición distinta. Después de ser señalada y mal vista, ponerla en una condición de señora. Cualquiera podría decir, bueno, ¿cuál es el problema de eso? Eso expresa el amor de Dios, ¿verdad? Que nosotros en una condición perdida, hermano, vino Dios, hermano, y nos tomó, tuvo de nosotros misericordia. Y antes que nos señalaban como vagos, como lo que fuese, ahora nos llaman hermanos, una condición maravillosa. Sí, eso es maravilloso y muestra y exalta el amor de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Sigamos leyendo, mis estimados hermanos. Dice el versículo 3. Fue pues y tomó, aquí está el nombre del personaje, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea que el hijo que iba a concebir era una señal de juicio. Dios le estaba diciendo, este pueblo fornicario, este pueblo idólatra va a pasar por juicio, y el hijo que vas a tener con esa prostituta va a significar ese juicio. Y sigamos leyendo. Y en aquel día quebraré yo, versículo 5, y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Deténgase ahí. Era la comparación entre un pueblo que no era perfecto, hermano. Judá no era perfecto, pero era un pueblo que buscaba agradar a Dios. De alguna forma, la mayoría de sus reyes procuró hacerlo apropiado delante de Dios, pero a los otros no les importaba. Pongámonos en la condición de padres a hijos. Usted, hermano, tiene hijos, o nosotros podemos tener hijos, que por muy nuestros y por muy nuestros genes que vayan allí impresos, hermano, los hijos no son iguales. Si usted tiene 2 hijos, 3 hijos, 6, 8, usted sabrá que cada uno de ellos es diferente. Y muchas veces hemos dicho, hermano, lógicamente, nosotros decimos, ¿verdad? Quizás para resumir las cosas, no, yo a todos los amo igual. Sí, está bien. Y alguno dirá, bueno, ¿que tengo que amarlos diferente? Sí, tiene que amarlos diferente, no con distinta intensidad, pero sí diferente por la esencia de lo que cada uno representa. Usted no va a amar igual a su hijo que a su hija. A la hija la va a amar como hija, como mujercita, como señorita. Al caballero, al niño, lo va a amar como varoncito, como niño. Con intensidad, la misma intensidad, pero con diferente tipo de amor. Pero hablemos, hermano, de cuando hay un hijo que procura estar cerca suyo y cuando hay un hijo que está en desobediencia. Y aquí viene la pregunta, ¿a cuál de los dos ama más? ¿A cuál de los dos ama más? ¿Al obediente o al rebelde? ¿A quién ama más? Y ahí viene la cuestión difícil, ¿verdad? Como padre o como madre. ¿A quién ama más, hermano? Los ama intensamente a los dos. A uno porque es obediente y al otro porque es medio descarriado, patas pa'l monte, patechucho y todo lo demás. Le dice, no, o sea, yo tengo amor por es mi hijo. ¿Cómo no lo voy a amar?
Y cuando los comparo, no es para hacer sentir mal al uno o al otro, exaltar la condición del otro, sino porque lo que quiero, cuando los comparo, tengo una finalidad y demostrarles que los amo intensamente, independientemente la condición en la que se encuentren. Que quisiera, por supuesto, que los dos tuvieran un mismo sentir, que a los dos les fuera bien. Yo escuchaba a una madre expresarse de sus hijos, que son varios, y decía: cuánto quisiera yo por ver a mis hijos, a todos bajo la misma condición, que a todos les fuera bien, que todos pudieran tener esto, que todos pudieran llegar a esta condición. Y creo que es el anhelo de toda madre, de todo padre. Ahora, imagínense a Dios acá, hermano, hablando de Israel y hablando de Judá. Dice: no, pues a Judá no lo voy a castigar. ¿Pero por qué no lo voy a castigar? Porque no tiene tus actitudes. Porque Dios te está hablando y aún así haces oídos sordos. Aparte que has entendido históricamente todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todavía te volvés y le das la espalda y te volvés desagradecido, rebelde, y te vas en pos de otros dioses. Entonces, esa es la comparación que Dios estaba haciendo. Ahora, dice, vámonos hasta el versículo 10, por favor. Dice, versículo 10: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y que no puede medir ni contar. Y en lugar en donde fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será, ¿qué está hablando aquí? Del buen deseo de Dios para con un pueblo que se había apartado de él. Hermanos, el amor humano es imperfecto, el amor de Dios es perfecto. ¿Por qué el amor humano es imperfecto? Y hablamos de todo tipo de amor. Hablamos de todo tipo de amor. Porque los padres decíamos: no, si aman mucho a sus hijos, claro que los aman, por supuesto que los aman. Pero hay un momento, hermano, donde los hijos, cuando llegan a un punto tal de rebeldía que le colman la paciencia a los padres. Y si alguno dice: no, pero ¿y en qué momento mi hijo me ha colmado la paciencia? Cuando usted le dice: ay, ve qué haces. ¿Qué expresión es esa, hermano? Está diciendo: me has colmado la paciencia. Me va a doler si te pasa. Yo escuchaba una madre de esos consejos de madre así recios, hermano, de madre luchona. Mira, le dijo: si no haces caso, si no escuchas el consejo, te va a ir mal. Y quiero que tengas en cuenta algo, le decía la mamá. El día que por andar en tus cosas termines en el hospital o en la cárcel, me voy a morir de llanto, le decía, pero no te voy a ir a ver. Madre luchona. Me voy a morir de llanto, de sentimiento, pero no te voy a ir a ver, le decía. ¿Lo dejó de amar? No lo dejó de amar. A pesar de entender que su mal proceder le iba a llevar a una consecuencia grave. En esta misma condición, Dios exhorta a su pueblo. Hermano, le está diciendo: ustedes me han dado la espalda, ustedes me ignoran, ustedes no me buscan, pero yo aún así quiero lo mejor para ustedes. Aún así, un día van a ver mi misericordia, van a ser un pueblo grande. Un día ustedes van a darse cuenta que mi respaldo ha estado con ustedes. Hermano, han pasado más de 3000 años de esta historia y efectivamente se ve el respaldo de Dios para un pueblo que aún en la actualidad le sigue dando la espalda a Dios. Aún en la actualidad. Ahora, sigamos con la historia. Capítulo 2, dice la palabra del Señor, capítulo 2. Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestra hermana Ruama: contended con vuestra madre, contended, porque ella, ¿qué dice, hermano? No es mi mujer, ni yo su marido, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, y la ponga en el día que nació, como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son, ¿de qué dice? Vaya, ahora deténgase un ratito y piense en esto. El profeta había tomado a una mujer que practicaba la prostitución. Él la amó como Dios amaba a su pueblo, ama a su pueblo, como Dios nos ama a nosotros. Ahora, si ese hombre amaba a esa mujer, cuando esa mujer de repente decidía
hermano, regresarse a su oficio sin el consentimiento de su esposo. Decidía regresarse, hermano, y meterse con multitud de hombres, no por el interés de recibir amor, sino simple y sencillamente por un beneficio temporal, sea por interés al dinero, sea por simple placer. Iba y se metía con, hermano, multitud de hombres, y de esos hombres concibió hijos. Y aquel profeta tenía que soportar no solamente, hermano, que su mujer se fuera y se metiera con otros hombres, sino que aparte de eso, traer hijos, y él, hermano, tener que responsabilizarse de sus hijos. Hay un testimonio de alguien acá, bueno, de un servidor de Cristo, un testimonio muy duro, muy difícil, porque él se convirtió al Señor, y para ese momento, pues no sé si estaba casado, no lo sé sinceramente, pero era su compañera de vida. Y su compañera de ellos ambos, antes de ser cristianos, se metieron en el mundo del vicio, de la droga, del alcohol y todo eso. Cuando él vino a Cristo, el Señor lo restauró a él, pero su esposa o compañera de vida, hermano, seguía estando atada al vicio. Y en muchas oportunidades él comenzó a servir y a ministrar al Señor. Él estaba tal vez ministrando por allá en una iglesia, en una vigilia, en una congregación, y su esposa andaba deambulando por las calles de San Salvador, alcoholizándose, drogándose. Y cuando él regresaba a su casa y no la encontraba, a la hora que fuera, él iba a buscarla porque él sabía dónde encontrarla. Y él la encontraba muchas veces, hermano, en condiciones deplorables, en donde muchas veces esa persona había tenido que prostituirse para poder conseguir la porción de droga, y él lo sabía perfectamente. Y él iba y tomaba a su mujer, la llevaba a su casa, hermano, la metía a la ducha, procuraba restaurarla. Y lo duro era, hermano, cuando de repente a los días él regresaba una vez más, porque lo invitaban a muchos lugares, regresaba una vez más a su casa, no encontrar a su mujer, y tener que ir al mismo lugar y saber dónde encontrarla en condiciones deplorables. Salía por las calles de San Salvador a buscarla para poderla llevar de nuevo a su casa. Y una vez en una entrevista, porque él lo dijo públicamente, en una entrevista de televisión cristiana, y alguien le preguntó y le dijo, pero mire, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué no se resigna a la condición de que no quiere cambiar? Y el hombre con mucha valentía, digno de admirar, dijo, porque es mi mujer, yo tengo que ir por ella. Para hacerle corta la historia, ella murió, y murió en la calle, lamentablemente, tristemente, y murió en la calle. Para muchos dirían, no, pues si después de tantas cosas, ¿y por qué tener que soportar todo eso? Es que, hermano, es que hay cosas que solamente se entienden a la luz de un amor que para muchos es incomprensible. Es incomprensible. Ese es el amor de Dios. Porque nosotros nos escandalizamos, uy, ¿verdad? Gomer, una prostituta, y el profeta la honró, un buen hombre, y mire lo que se fue. Hermano, hay cosas que uno no puede entender. La mayoría sabe que nacimos en un centro de rehabilitación de mujeres, por cierto. Yo me reunía con ellas, hablaba con ellas, y a veces les decía, compártame su vida, ¿por qué usted terminó en estas condiciones? Y recuerdo el caso de una persona joven, menos de 30 años, 2 hijos, y yo le preguntaba, bueno, ¿y usted qué le pasó? Y me decía, no, es que, y por cierto, golpeada la mujer. No, me dice, es que yo iba a la iglesia, y mi esposo también, pero de repente una amiga de la iglesia, por eso es que nuestro pastor general decía, tenga cuidado con sus amistades cristianas, ¿verdad? Cuando su esposo se iba a trabajar, llegaba la amiga a la casa, y de repente comenzó a incitarla a que probara la cerveza. No, si mire, si usted, hermana, sé que no sé qué, mire, si poquito, una para los dos, vaya. Después era una para cada una. Después cada mañana estaba medio borracha la señora. Cuando llegaban los hijos de la escuela, estaba tomada,
Cuando el esposo llegaba ya le iba pasando todo. Pasó buen tiempo sin que el esposo se diera cuenta que la señora había entrado en el alcohol. Y le pregunté, ¿y su esposo la trataba mal? No, me dice. Qué hombre más responsable, qué hombre más dado con sus hijos, y no sé qué, y exaltando la cualidad del hombre. Y le digo, ¿y qué pasó? Y entonces, ¿por qué está así golpeado? Porque la misma amiga, hermana en Cristo, que le había introducido en la bebida, comenzó a presentarle personas y conoció a un muchacho que, al igual que ellas, pues también tomaba, ¿verdad? Y qué cosa más bonita, ¿verdad? Compartir a la mesa, ¿verdad? Con un trago, ¿verdad? Y alegrones y riámonos, ¿verdad? Y todo lo demás. Esta persona, este caballero que también tomaba, terminó incitándola y la sacó de su casa. Dejó a su esposo, a sus hijos y se fue con él. Cuando el muchacho estaba tomado, se volvía violento. Y para hacerle corta la historia, la muchacha había ido a parar al centro de rehabilitación después de tener un hogar cristiano, un hombre que ella misma lo describía como un buen hombre, para ir a estar con alguien que la maltrataba, que la golpeaba. Y yo le hice una sola pregunta, le digo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué tomó esa decisión? Y la mujer no pudo responderme, no sé por qué echó a la basura todo lo que hasta ese momento Dios le había dado, hermano, simplemente para cambiar de dirección a un lugar o a una condición de perdición. Ahora nosotros podríamos decir, no, pero mire, esas son cosas que no valen la pena. O yo no sé, imagínense usted alguien aconsejando a quien era el esposo de esta muchacha, que no sé si terminaron juntos o no, no lo sé. Esa parte de la historia no la conoce jamás. Pero sí quisiera imaginarme los consejos de muchos, ¿verdad? O de muchas. No, ¿verdad? Esa mujer ya no vale la pena. ¿Y para qué la vas a tomar? Sí, esa es la condición humana. Y nos podemos escandalizar por ese tipo de cosas. Ahora, ¿y por qué no nos escandalizamos cuando Dios sigue siendo fiel a su amor por nosotros, sabiendo nosotros lo que somos? Y nadie puede venir aquí a justificar y decir, uy, usted será, pero yo no. Aquel que dice que no tiene pecado hacia Dios, ¿qué dice? Tómalo en cuenta. No, pero lo que yo ando haciendo en comparación a lo que aquel o la que aquella anda haciendo, delante de Dios pecado es pecado. No hay ni grandes ni pequeños. Delante de Dios la ofensa es igual, sea por una mentira entre comillas blanca, o sea por aquel que acaba de matar a una persona. Delante de Dios la ofensa es la misma. Social y judicialmente las consecuencias son distintas, hermano. Pero delante de Dios es igualmente, hermano, aberrante, porque es una ofensa a la santidad de Dios. Y todos nosotros caemos en esa situación. Y Dios sigue teniendo de nosotros dos cosas: amor y misericordia. Amor y misericordia. Y dice la palabra, sigamos leyendo, por favor. Váyase, por favor, hasta el capítulo 3. Capítulo 3. Y esta es quizás la parte más cruda, hermano, de toda la historia en estos 3 capítulos. Dice, me dijo otra vez Jehová. Ojo, ponga atención a esto. Me dijo otra vez, ¿quién? O sea, ¿a quién le estaba hablando Dios? Al profeta, a Oseas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman, ¿qué dice? Para nosotros puede decir, ¿y qué tienen que ver las tortas de pasas metidas aquí en esto? Ya le voy a explicar. Cuando dice ve, muchos afirman, hermano, que cuando dice ve, ama a una mujer amada de su compañero, no está hablando de un personaje aparte, diferente a Gomer. No está hablando de eso. Le voy a explicar, hermano, el contexto o en sí la historia. Lo que Dios está ilustrando acá es que Gomer se había ido de la casa.
su oficio era la prostitución. Pero de repente vino alguien y la tomó de su lugar de prostitución y se la llevó a su casa. Y estaba conviviendo con alguien. Aparte de ser prostituta, ahora tenía otro compañero. Dios le dice al profeta: ve a la casa de Gomer. Pero si él está con otra persona, está con otro hombre, ve y dile que la amas y que la perdonas y que quieres que regrese a tu casa. Pero ¿cómo voy a ir a tocar a la puerta si está con otra persona? Ve, dile que la amas, ámala, le dice Dios, y tráela. Pero ¿y si no se quiere venir? Había algo que se hacía en aquellos tiempos, y era algo, hermano, humillante, dice la palabra. Sigamos leyendo. Perdón, le iba a explicar lo de las tortas con pasas. Y para nosotros, tortas con pasas, o una torta de pasas sería para nosotros, ¿verdad? No tiene mayor significado. En el contexto histórico, hermano, las tortas de pasas se asociaban, repito, en este contexto, se asociaban a cultos paganos. Entonces, por eso compara y dice: como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las prácticas idólatras. ¿Cuáles serían las prácticas idólatras si nosotros nos pusiéramos así? Legalistas. Ya dentro de poco viene una celebración que tiene un significado cultural, histórico, y un trasfondo de nuestros orígenes indígenas. No falta alguien que se ofenda. Indígena me dijo, autóctono pues, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la fiesta el Día de la Cruz. El Día de la Cruz tiene una connotación muy interesante porque tiene origen en las costumbres de nuestros antepasados, con la influencia, entre comillas, del cristianismo impuesto por los españoles, que da la pauta. En sí la celebración no es de la cruz. La mezcla tiene que ver con la cuestión de los adornos, de las frutas y todo eso. ¿Por qué el inicio del mes de mayo? Porque para nosotros mayo significa el inicio de la temporada lluviosa. Entonces tiene que ver con una celebración a la fertilidad. Entonces de repente hay cristianos que vienen y dicen: mire, y uno puede comer de la fruta que está ahí en la cruz. Yo siempre he dicho: si le gusta, déntrele con todo, ¿verdad? Dele. ¿Cuál es el problema? Que en la costumbre, en la tradición, para poder participar del fruto hay que hacer una reverencia. Esa reverencia ya sería la práctica idólatra. Entonces, las personas, hermano, hay gente que le gusta, repito, porque sí es bonito, es folclore, llamémosle nosotros. Es folclore, es bonito. El problema es, hermano, cuando ignoramos o pasamos por alto la práctica idólatra de la situación, de la fiesta, al igual que muchas otras costumbres nuestras, similar. Porque repito, si nos ponemos legalistas, no vaya a comer tortas de pescado en Semana Santa, hermano. Mejor tráigamelas antes hoy. Sí, no espera hasta entonces. No. O que no va a comer carne entre comillas Viernes Santo. O sea, prácticas, repito, que tienen que ver con costumbres que si los pasamos por alto no nos damos cuenta que es parte de una idolatría. Entonces el amor a esas prácticas es lo que Dios exalta cuando dice: y aman las tortas de pasas. ¿Por qué razón? Repito, porque eso se utilizaba en los cultos idólatras. Ahora vamos a la parte que nos competía, habiendo, espero yo, entendido lo que es las tortas de pasas en el contexto de Oseas. Dice la escritura, versículo 2: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Ahora le explico la situación. Le dije que Gomer estaba ya con otra persona, pero la otra persona no lo había tomado, escúcheme bien, no lo había tomado por amor.
hay una figura que en la actualidad nosotros conocemos como proxeneta o proxeneta. ¿He escuchado y sabe qué es un proxeneta? Un proxeneta es el dueño de las prostitutas. El año pasado pasaba por el centro de San Salvador y en una esquina que tenía que hacer un alto, de repente veo a 4 personas, 2 señoras y 2 jovencitas, muy jovencitas, 14 años quizás. Y la persona con quien yo iba, el amigo con el que iba, y vemos pasar, pues pasaron a frente nuestro, y le digo yo, mira, le digo, si yo fuera el papá de esas niñas, yo no, bueno, no sé qué les pasa en la cabeza, pues, eran señoras, repito, porque como mis hijas, yo no permitiría que salieran así de la calle, que salieran de esa manera. O sea, demasiado sugerente para niñas de esa edad. Entonces este amigo me dice, ¿y vos crees que son las hijas? Me dijo. Asumo yo, le digo, porque mira, no, me dijo. Ellas son las proxenetas de esas niñas. Ellas las colocan en un lugar específico. Ellas se apartan y a la distancia están contando los clientes y quienes se les acercan. Y de lo que ellas cobran, ellas toman el 100% de la parte y les dan lo que les da la gana darles. Son las dueñas o los dueños de las prostitutas. Entonces, si alguien, y eso, hermano, ocurre en la actualidad, si alguien viene y quiere literalmente comprar a una de esas jovencitas, lo puede hacer. Lo puede hacer. Algo que escuchamos a lo lejos y el que lo ignoramos se llama el trato de blancas. Comprar literalmente a una persona. Eso existe en la actualidad. El contexto del pasaje que hemos leído es que Gomer está con alguien, pero no es alguien que la ama. Es alguien que es su dueño. Y Dios le dijo al profeta, anda y vas a pagar un precio por ella. Comprala. ¿Se imagina usted la escena de ver el profeta, a quien era su mujer, hermano, verla en un mercado de esclavos y decir, yo la quiero a ella, ¿cuánto vale? La pregunta sería, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Es duro. Y el profeta, hermano, pagó por ella el precio literalmente de lo que valía un esclavo. O sea que la compró ¿cómo? Hermano, un esclavo. Pero no la compró para volverla su esclava. Porque por eso aclara ahí, le dijo, no, yo no te voy a tocar, ni te vas a llegar a nadie más. Porque no te he comprado para que seas mi esclava. Te he comprado para que tengas libertad. No es lo mismo que hizo Cristo con nosotros, hermano. Éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. No merecíamos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Él pagó un precio alto. No pagó el precio de un esclavo, pagó el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él nos compró no para que viviéramos en opresión delante de Él, sino para que nosotros fuéramos libres a través de Él. Y por eso es que dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Y la libertad que nosotros tenemos ahora, mis estimados hermanos, usted dirá, ¿libertad para qué? Para tomar decisiones. ¿Libertad para qué? Para buscarle y adorarle. Hermano, tenemos la libertad para poderlo hacer. Porque si usted viene a este lugar, espero en Dios que usted venga con la actitud apropiada de buscarle a Él. Y usted tiene la decisión. Si usted quiere, se queda acostado en su casa. Y si no, usted viene. Esa es su libertad. Dios no lo va a consumir porque usted se quede en la casa y no venir al culto. No lo va a consumir. Usted tiene la libertad para hacerlo. Él pagó un precio para que usted tuviera esa libertad. Y aun cuando somos groseros para con Él, el amor de Dios no disminuye. Porque estos 3 capítulos nos exaltan una condición que nosotros debemos entender. ¿Y cuál es esa condición? Que el amor de Dios no cambie. No cambie. Usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, ni puede hacer nada para que Dios le ame menos. Dios le ama con tanta intensidad. Y escúcheme bien, no me vaya a malinterpretar mis palabras. Dios le ama con tanta intensidad
que si fuera necesario que Cristo muriera otra vez por usted, lo haría, hermano. Así nos ama Dios. A pesar de lo que nosotros podamos ser o lo que nosotros identifiquemos que somos. A pesar de eso, Oseas pagó un precio. Y dice la Escritura, vaya hasta el versículo 5, por favor. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin. ¿Qué estaba haciendo Dios? Algo que es muy, no digamos complicado, pero sí bastante complejo bajo la perspectiva del amor humano, perdón, bajo la perspectiva del amor humano. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Dios? Yo voy a hacer todo eso porque espero que un día se vuelvan a mí y reconozcan todo lo que yo he hecho por ustedes. Y usted dice, ¿por qué Dios no nos consume? Porque nosotros pensamos a veces, hermano, que yo obro mal y el juicio de Dios me va a consumir. Y la palabra del Señor dice que si no hemos sido consumidos es porque grande es su misericordia. ¿Y cuál es la finalidad de Dios mostrar esa misericordia? Que un día reconozcamos nuestra condición delante de Él y podamos regresarnos a Él, hermano, con verdadero amor, con el amor que Él nos ha amado. Un amor incondicional, un amor perfecto, un amor que no cambia, un amor, hermano, que nos inyecta esperanza de decir, si yo estoy en pie, no es porque yo sea una gran virtud como persona, sino porque Dios ha mostrado y sigue mostrando continuamente su amor para conmigo. Y si estoy en pie es para la gloria de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.